quiero que pienses en esto. ¿Cómo fue que Dios mostró su fidelidad? Porque tú decidiste, en medio de los momentos más difíciles de destrucción, de escasez, de inseguridad, decidiste serle fiel. Decidiste honrarle. Cuando piensas en eso, tú entonces te identificas con Rahab, que llegó a abrazar al Dios de Israel siendo extranjera, y que Dios la recibió con todo su amor, demostrando con eso que Dios nos recibe a todos, sin importar nuestra procedencia, sin importar nuestro pasado, sin importar nuestras derrotas que hayamos vivido. Él nos recibe a todos. Estamos hablando de nuevo año, nuevos retos. Y quiero recordarles que en la predicación pasada, en la enseñanza pasada, en el mensaje que vimos, quedamos en ese momento donde Josué, que ha liderado esa nueva generación que cruza el Jordán, después de haber llevado a esta nueva generación a circuncidarse, después de haber celebrado con ellos la Pascua, que no habían celebrado durante 39 años, ese recordatorio de lo que Dios había hecho por ellos y de dónde los había sacado, después de que comenzaron un tiempo donde ya no recibirían maná, sino que ahora podrían comer del fruto de la tierra donde ya habían entrado, la tierra prometida. Josué se acerca a la ciudad de Jericó. Josué no sabe cómo va a conquistar la ciudad. Ya ha enviado 2 espías y los envió antes inclusive de cruzar el Jordán. Estos espías llegaron a Jericó para inspeccionar la ciudad. Jericó, una ciudad amurallada. Piensen en una ciudad que mide más de 3,5 hectáreas, que tiene murallas que la protegen alrededor, unas murallas de más de 7.5 metros de altura, que son tan anchas como de 6 metros, y entre la muralla interna y la muralla externa hay unos 6 metros, como ya dije, y inclusive la gente vivía dentro de esas murallas, y en el techo de las murallas los soldados podían caminar, inclusive podían pasar carros alados por caballos y desde allí vigilar y protegerse de invasores. Así que Josué envió a estos 2 espías para que pudiesen ver la ciudad. Él está pensando: soy el comandante, yo tengo que diseñar alguna estrategia para penetrar la ciudad. Y allí entonces se le aparece un hombre como un guerrero frente a él con una espada en la mano. Josué le pregunta: ¿tú eres de los nuestros o eres uno de nuestros enemigos? Y él le dice: yo soy el comandante de los ejércitos de Israel.
el comandante supremo de los ejércitos de Israel. Esto es impresionante porque el comandante de los ejércitos de Israel es el mismo Josué, pero ahora cuando escucha lo que este hombre le dice, sabe que es Dios que ha tomado apariencia humana para presentarse delante de él y le dará la estrategia para conquistar Jericó. Así que este es el panorama que se vive en el capítulo 6. Comenzamos el capítulo 6. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Así que había como un toque de queda. La gente que sembraba alrededor de la ciudad había entrado para protegerse dentro de sus muros. La gente tenía miedo. La gente había escuchado que Dios, en quien Israel confió, les había dado la capacidad de atravesar el Mar Rojo en seco. Que siendo una nación, en realidad no eran una nación, que siendo un grupo de tribus, habían ganado batallas frente a los reyes más importantes después del Jordán. Ahora tenían mucho más miedo porque el mismo que les permitió cruzar el Mar Rojo abrió también o detuvo las aguas del Jordán para que ellos cruzaran. Es un pueblo, más de 2 millones de personas. Ahora están frente a Jericó. Jericó entonces está con sus puertas bien cerradas. Pero el Señor le dijo a Josué, ¿recuerda cómo se presentó el Señor delante de él? Sí. Ese comandante supremo ahora comienza a dar instrucciones. Ahora comienza a indicarle cuál es la estrategia. Te he entregado a Jericó y a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Si ustedes se dan cuenta, Dios aquí está dándole una promesa a Josué. Pero lo interesante es que la promesa que le da no es una promesa en un verbo de futuro. No le dice te entregaré, le dice te he entregado. El Espíritu de Dios llama a las cosas que no son como si fueran, como si ya estuviesen hechas, porque es Dios mismo, el Dios que es de hoy, de ayer, de mañana, es Él el que lo garantiza. Por eso se lo da con esta seguridad. Quiero decirte, Dios también hace promesas en la Biblia, en su palabra, en su mensaje para ti y para mí, da promesas para nosotros. Y cuando Él da estas promesas, las da con la certeza de que ya están aseguradas, de la misma manera que le habla a Josué. Pero debemos saber esto. Cada promesa en la Biblia, y deberías memorizar algunas promesas, tienen una condición. A veces pensamos, sí, Dios va a cumplir sus promesas en mi vida, pero en realidad las conoces y en realidad entiendes cuál es la condición que Él establece para que puedas ver esa promesa realizada en ti. Por ejemplo, Jesús dice a sus discípulos antes de ascender a los cielos, dijo así: he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa. Pero ¿cuál es la condición para que esa promesa se cumpla? ¿Sabes cuál es la condición que se conecta con esa promesa? Porque algunos de nosotros repetimos la promesa, pero no sabemos la condición. La condición es cumplir su gran comisión. ¿Cumplir su gran comisión? ¿Cuál? Pues antes de decir estas palabras, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que obedezcan todas las cosas que yo les he dado.
Y luego dice, y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Significa que si tú quieres experimentar la presencia real de Jesús en tu vida, su presencia poderosa, Jesús hablándote, Jesús capacitándote, debe ser un seguidor de Jesús que hace seguidores de Jesús. Solo así puedes experimentar esa presencia viva y real. Te he entregado a Jericó y a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Y dice, tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Y aquí comienza a dar la estrategia. Van a marchar alrededor de la ciudad de Jericó, la ciudad amurallada, una vez, un recorrido, una ronda alrededor de la ciudad, una vez cada día durante 6 días. Y luego sigue diciendo, 7 sacerdotes caminarán delante del arca. Mira la estrategia. Cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan sus cuernos. Uno se pregunta, ¿por qué el 7? ¿Por qué 7 sacerdotes? ¿Por qué el 7º día? ¿Por qué marcharán el último día, ese 7º, 7 veces alrededor de la ciudad? No podemos responderlo con exactitud. Pero el 7 en la Biblia representa completo, representa perfecto. Creo que Dios está diciéndole a Josué, la estrategia que yo te doy es una estrategia completa y es una estrategia perfecta. Es una estrategia que asegura la conquista. Y mira el orden. Primero, guerreros armados. Un grupo de guerreros armados. Luego, sacerdotes con cuernos de carnero. Y los cuernos de carnero servían en ese tiempo como trompetas. Por ejemplo, una de estas se llama chofar, es un cuerno alargado. Pero hay otros cuernos de carnero que son más redondeados, más enrollados, por así decirlo, y tenían diversas funciones. Unos eran utilizados para llamar a la guerra, era un sonido de guerra. Otros eran un sonido de júbilo, de celebración, y otros un sonido de convocatoria. Posiblemente iban a utilizar toda esa variedad de cuernos de carnero que funcionaban como instrumentos de viento para llamar a la guerra, para convocar al pueblo y para anticipar celebración. Detrás de ellos iba también el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. Dios estaría con ellos. Y luego detrás todo el pueblo, representado por sus guerreros. Cada día que iban y daban vueltas alrededor de la ciudad, no se escuchaba ni una sola conversación. Todos iban en absoluto silencio. Lo único que se escuchaban eran los sonidos de los cuernos de carnero. Pero entonces dice que lo harían así, una vez durante los primeros 6 días, una vez cada día, y al 7º día darían 7 vueltas. Yo quiero que tú te imagines que eres un habitante de Jericó. Tienes miedo a este ejército. La verdad, el Dios de ellos ha mostrado ser un Dios que domina las aguas, ser un Dios de guerra y que gana batallas. Pero ellos que tienen una creencia de muchos dioses, aún podrían estar pensando que este Dios no es un Dios que puede atravesar fortalezas, ¿no es cierto? Por eso creen que están seguros dentro de ella. Y ahora comienzan a ver a esta gente en esta marcha, que es más bien como una marcha ritual, que es más bien como una marcha religiosa, porque tiene sacerdotes que van al frente. Es más bien un acto de fe.
Así que los ven el primer día y se preguntan, ¿qué están haciendo? Y así el segundo día y al tercer día. ¿Sabes qué pudo haber ocurrido en el cuarto día? Marchan y no pasa nada. Que los habitantes de Jericó comenzaran a burlarse de quienes marchaban, del pueblo de Israel marchando alrededor de sus murallas. Hey, ¿será que creen que así se va a caer esto? ¿Será que creen que así nos van a conquistar? ¿Te das cuenta? Pero por otro lado, marchar alrededor de los muros también era un acto de valentía. En su fe, sí, porque desde los muros, desde lo alto de los muros y de sus torres de vigilancia, habían arqueros en estas ciudades que podían lanzar flechas, que podían lanzar lanzas u objetos contundentes o inclusive líquidos viscosos muy calientes o encendidos para quemarlos. Esta gente obedeció. Josué, mira, estas son las instrucciones que comandante supremo de los ejércitos de Israel, Dios mismo está dando a Josué. Josué no discutió la estrategia. Josué confió. Josué confió. Inmediatamente la anunció al pueblo de Israel y de la misma manera la puso en práctica. Yo tengo una pregunta que quisiera que pensaras en ella. ¿Tú estás dispuesto a exponerte a la burla y al peligro por tus convicciones? Porque lo que ellos hicieron para conquistar a Jericó fue primero dar pasos de fe. Hay cosas que queremos conquistar en nuestra vida. Tienen que ver con nuestra familia, nuestros negocios, algún emprendimiento, inclusive en nuestro deseo de servir a Dios a través de un ministerio. Pero ¿cómo comienzas? ¿Comienzas con tus propias fuerzas? ¿Comienzas con tus propias facultades, recursos, inteligencia? ¿O comienzas escuchando las instrucciones de Dios? Quiero recordarles algo. Nunca verás las promesas de Dios cumplidas plenamente en tu vida a menos que puedas caminar en el plan de Dios. Cuando tú caminas en el plan de Dios, comienzas a ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Pero muchas veces caminar en el plan de Dios implica exponerse a la burla y al peligro, debido a nuestras convicciones. Y quiero dar algunos ejemplos. Yo he conversado con muchachos que son estudiantes universitarios, jóvenes de fe, y ahí está un profesor hablando acerca de la actividad sexual fuera del matrimonio, el consumo de pornografía como una diversión inofensiva. Y está animando a sus estudiantes a que prueben sencillamente, olvidándose de las enfermedades de transmisión sexual, de embarazos indeseados. Sí, como que no hay nada que temer, olvidándose de las heridas que puedes causar en otras personas al utilizarlos como objeto para tu diversión, olvidándose también de las normas de Dios para la pureza sexual. Y estos muchachos se levantan para exponer cuál es su posición y cuáles son sus convicciones de pureza sexual basadas en su fe, inclusive basadas en la razón. ¿Qué tú crees que pasa con esos chicos? Van a escuchar burlas, ¿no es cierto? Comenzando con las burlas del mismo profesor, de sus compañeros, que lo ven como mojigato, que piensan que de lo que él habla es moral medieval, anticuada, pasada de moda. Y sin embargo, él se mantiene firme en sus convicciones, caminando en ellas. Pero a veces también nuestras convicciones nos llevan a exponernos al peligro. ¿Qué me dices tú del funcionario público que trabaja en una oficina del gobierno donde la corrupción se ha institucionalizado? Ustedes lo saben, este es un secreto a voces. Y donde esa corrupción viene desde el jefe hacia abajo, ¿no es cierto? Porque todos deben reportar
alguna ganancia al jefe. Así que él se niega. Y él dice, no voy a participar en esto. No voy a aceptar ningún soborno. No voy a extorsionar a nadie. No voy a sacarle dinero a nadie de forma corrupta. Su mismo jefe lo llama, le amenaza. Sus mismos compañeros le presionan. Inclusive alguno le ha dicho, podrían abrirte un expediente con algún caso y ahí te vas a ver en problemas. Y sin embargo, a pesar del peligro, se mantiene firme en sus convicciones. ¿Cuándo te tocará a ti? Y la pregunta sigue siendo, ¿tú estás dispuesto a exponerte a la burla y al peligro por tus convicciones? ¿Caminarás en el plan de Dios a pesar de eso? ¿Rodearás las ciudades amuralladas a pesar de eso? Sigue entonces diciendo, cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Continúa la estrategia. Por cierto, esta estrategia se puso en práctica al pie de la letra. Cuando sonaran estos cuernos de carnero que se utilizaban como instrumentos de viento, prolongadamente después de la séptima vuelta, ese séptimo día, entonces el pueblo que se ha mantenido en silencio, esperando, gritaría fuertemente, gritaría fuertemente. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Wow. ¿Y saben que eso exactamente ocurrió? Cuando ellos gritaron con fuerza después que se escuchó el sonido de esos cuernos de carnero que se utilizaban como instrumentos, los muros cayeron, los muros se desplomaron. Años después, un seguidor de Jesús que escribe a los creyentes hebreos, en el capítulo 11 de su carta, encontramos la lista de hombres que lograron grandes cosas debido a su fe. Y él resalta a Josué y a esta generación, a esa generación que cruzó el Jordán. Y lo que dice es, fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Wow. Fue por fe que lo hicieron. Y aquí viene mi siguiente pregunta para ti. ¿Qué promesas has disfrutado debido a tu obediencia? Yo quiero que hagas esta tarea. Es una asignación que voy a dejarte, que va a fortalecer tu fe. Piensa en tu caminar con el Señor y piensa en las cosas que un día decidiste hacer por obediencia y que te llevaron a disfrutar de las promesas de Dios. Quizás perdonar a alguien y soltar el resentimiento, y eso trajo mayor vida a tu corazón. ¿No es cierto? Quizás echar a un lado el orgullo y actuar con humildad en tu relación matrimonial para poner las necesidades de tu cónyuge en un lugar de importancia. Quizás tomaste una decisión de decir la verdad en un momento difícil, decir la verdad, reconocer lo que tenías que reconocer, y Dios te premió y comenzaste a vivir promesas debido a tu obediencia. Piensa en tus años de caminar con el Señor y haz por lo menos una lista de tres promesas que disfrutaste debido a la obediencia. Los muros de Jericó cayeron porque ellos obedecieron el plan de Dios. Recuerda lo que he dicho: ninguno de nosotros podrá vivir plenamente las promesas de Dios si no caminamos en su plan, si no caminamos en obediencia. Ahora, vamos a ir un poco más adelante, aquí mismo en el capítulo 6.
Mientras tanto, Josué les dijo a los 2 espías: cumplan su promesa con la prostituta, vayan a su casa y sáquenla de allí junto con toda su familia. Recuerda que te dije, Josué envió 2 espías, inclusive antes de cruzar el Jordán, para que llegaran a Jericó y lograran realizar una inspección de la ciudad, de sus entradas, de sus puntos débiles, de la altura de sus muros, de las torres de vigilancia, de los soldados. Parece que la inteligencia de Jericó se dio cuenta de que 2 hombres forasteros habían entrado a la ciudad. Y ellos llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab. Lo hicieron así para pasar desapercibidos. 2 hombres forasteros. ¿Qué posada con más puertas abiertas puede haber sino la casa de una prostituta? Pero esa mujer se dio cuenta de que ellos eran del pueblo de Israel. Y cuando vinieron la gente de inteligencia de la ciudad para buscarlos, ella los escondió y los protegió. Luego tuvo una conversación con ellos. La conversación fue más o menos esta: yo he sabido acerca de su Dios. Yo sé que los hizo pasar el Mar Rojo. Yo sé que Él los llevó a ganar las batallas en contra de los reyes en el desierto, y que también abrió o detuvo las aguas del Jordán para que todo el pueblo cruzara en seco. Y ella manifestó creer en las evidencias que Dios le había dado. Es como decir: no tengo nada más, no espero nada más que Él muestre. Ya es suficiente con lo que Él me ha mostrado a mí para saber que Él es el Dios verdadero. Y ella le pidió que la salvaran cuando viniera la destrucción. Y ellos le prometieron que eso ocurriría. Así que miren, cuando las murallas cayeron, hubo una sección del muro que no cayó. ¿Recuerdan que estos muros eran anchos, como de 6 metros de ancho? Ahí habían apartamentos. Sí, la muralla sirvió para que gente construyera apartamentos dentro de la muralla. Y uno de esos apartamentos fue el apartamento de esta mujer prostituta llamada Rahab. Es maravilloso eso. El escritor de Hebreos, quien hace esa recopilación de héroes de fe, la incluye a ella en su lista. ¿Qué tal? Así que en el versículo 31 dice, de Hebreos 11, fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Significa, no hubiesen sido destruidos si hubiesen ¿decidido qué? Obedecer a Dios. Pero ¿quién no fue destruida por haber honrado al Señor? Rahab y su familia. Y es interesante esto. Ella no solo creyó en el Dios verdadero, sino que además de eso, lo presentó a su familia, presentó su fe a su familia. Y no solo eso, sirviendo a estos espías, protegiéndolos. Ella confió que estaba sirviendo al Dios del cielo. ¿Qué hizo Dios? La guardó. Voy a decirte algo más de Rahab. Cuando uno lee en Mateo, en el capítulo 1, donde aparece, o en el capítulo 2, donde aparece la genealogía de Jesús, es decir, los antepasados de Jesús, dentro de los antepasados de Jesús está esa mujer Rahab. Lo que se piensa es que ella terminó casándose con uno de estos espías, y el hijo que tuvieron fue el tatarabuelo del rey David. Y por ser Jesús descendiente de David, Rahab es una de las 3 mujeres
que se mencionan en los antepasados de Jesús. Qué Dios tan bueno y maravilloso, que no solo te guarda, sino que te coloca en el centro de su historia cuando tú decides honrarlo. Rahab se convierte en una representante, se convierte en un ejemplo de los creyentes de hoy. Como creyente en Jesús, te pregunto, ¿realmente crees? ¿Compartes tu fe con otros? ¿Le sirves haciendo su obra? Cuando haces eso, entras en la historia de Dios. Bien, entonces, una tercera pregunta. ¿De qué maneras Dios te ha mostrado su fidelidad en medio de la destrucción porque le has honrado? ¿De qué manera Dios te ha mostrado su fidelidad por el hecho de que le has honrado en medio de la escasez? Algunos de ustedes tienen testimonios maravillosos de cómo Dios proveyó en medio de la escasez porque decidiste honrarle con tus bienes, honrarle con tu vida, en medio de la inseguridad pública que en algún momento vivimos, que fue muy, muy alta. Nuestras ciudades se convirtieron en las ciudades más peligrosas del mundo. Y sin embargo, creyentes afirmaron: mi fe en el Señor y mi integridad y mi vida que le sirve a Él es mi protección y mi inmunidad. ¿No es cierto? Quiero que pienses en eso. Quiero que pienses en esto. ¿Cómo fue que Dios mostró su fidelidad? Porque tú decidiste en medio de los momentos más difíciles de destrucción, de escasez, de inseguridad, decidiste serle fiel. Decidiste honrarle. Cuando piensas en eso, tú entonces te identificas con Rahab. Por cierto, con Rahab, que llegó a abrazar al Dios de Israel siendo extranjera, y que Dios la recibió con todo su amor, demostrando con eso que Dios nos recibe a todos, sin importar nuestra procedencia, sin importar nuestro pasado, sin importar nuestras derrotas que hayamos vivido. Él nos recibe a todos. Así que seguimos en esto. Y voy a leer unos versículos antes. El versículo 18 en el mismo capítulo 6 dice: no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida. Estas son palabras de Josué dándoles instrucciones al pueblo de parte de Dios. Ya los muros cayeron, ¿ok? Así que ellos entran a la ciudad. Y cuando entran a la ciudad, esta es la instrucción que Josué les da: no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Esto es un poco contradictorio porque ¿recuerdan quién es el antecesor de Josué? ¿Recuerdan quién es el antecesor de Josué? Moisés. Moisés, sí, quien dirigió la salida del pueblo de Egipto y quien trajo de parte de Dios las leyes para esta nación, incluyendo los 10 mandamientos. ¿Ok? Dentro de las leyes que Dios dio a Israel en la antigüedad, había una ley que especificaba que cuando ellos conquistaran una ciudad, ellos podían quedarse con el botín de la ciudad. Eso implicaba animales de cría, ganado, implicaba metales preciosos, metales en general, inclusive quedarse con la misma ciudad. Jericó es la primera ciudad que conquistan. Piensen en esto: ellos han vagado por el desierto 40 años, nunca han tenido una ciudad, siempre han vivido en tiendas de campaña, en carpas. Ahora pueden construir una ciudad, edificarla así, levantarla de estos escombros. Jericó era una ciudad importante,
Muy cerca de allí habían grandes reservas de agua que alimentaban esa ciudad. Además, es cierto que los muros se habían caído, pero como ya lo he dicho, podían construir de los escombros y por otro lado aprovechar la plataforma de esa ciudad que era muy costosa. ¿Cómo es que Dios les dice: no se queden con ninguna cosa que esté destinada para la destrucción? Y luego, ¿cómo es que Él les dice: todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor? Es decir, no es un botín para ustedes. Y por eso es sagrado, así que colóquenlo en el tesoro del Señor. ¿Saben lo que dice Josué más adelante? No van a reconstruir esta ciudad. Es para el Señor. Esas son las cosas absurdas que a veces Dios establece, que a nosotros nos parecen absurdas. Pero díganme, ¿quién realmente había conquistado esa ciudad? ¿Quién realmente había derribado sus muros? ¿Acaso no fue Dios mismo? ¿Acaso Él no tenía el derecho de reclamarlo? ¿Acaso no fue Él quien la conquistó, por lo tanto le pertenecía? Ese es el mensaje. Por otro lado, aquí hay algo que es un principio que se expresa en estas instrucciones de Josué. Se llama primicias. Primicias. Las primicias no son solo una ley para Israel. Son un principio que aparece en la Biblia desde los comienzos de la relación de Dios con el hombre. Por ejemplo, piensen en esto. Cuando Caín y Abel, Caín como agricultor, Abel como pastor, comenzaron a producir, Abel hizo algo. Sin esperar tener un gran rebaño, el primer cordero que su ovejita le parió, lo tomó y lo dio como una ofrenda al Señor. En cambio, Caín dice que pasado el tiempo, Caín tomó de los frutos. Parece que Caín se aseguró de tener suficiente para él antes de tomar una porción y dedicárselo a Dios. Con esto Caín no entendía que desde su corazón le estaba dando a Dios lo que sobraba. Por eso Dios no recibió su ofrenda. Piensen en Abraham. Esto es antes del pueblo de Israel. Abraham, Dios le prometió que de él iba a levantar a esta nación de la que estamos hablando. Su primer hijo fue Isaac. Su primer hijo. ¿Y sabes lo que Dios hizo? Le dijo: quiero que me des tu primer hijo. Quiero que dediques tu primer hijo a mí. Y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Abraham no esperó tener 12 hijos. Él no le dijo: Señor, espérate que tenga 12 hijos y voy a dedicar este. No le iba a dar sobras. Primicias es también lo que se le enseñó a los agricultores en el pueblo de Israel. Cuando ellos sembraban y se producían y se maduraban los primeros frutos, ellos los iban a cosechar. No sé si usted ha tenido un árbol de aguacate, de mango en su casa. ¿Verdad que siempre hay unos frutos que se maduran primero? El agricultor piadoso del pueblo de Israel recogía esos primeros frutos y en vez de quedárselos, los llevaba al templo y los dedicaba a Dios y a sus servicios. Ese es el principio de primicias. Ese principio va en contra de lo que es nuestra tendencia. Seamos honestos. Si usted siembra un saco de maíz y comienzan a madurarse las primeras mazorcas, usted las recoge. ¿Sabes lo que quieres? ¿Sabes lo que yo quiero naturalmente? Quedarme con ellas. Porque generalmente las primeras que se maduran, uno las ve como más bonitas. Y otra cosa, uno piensa: bueno, sembré un saco de maíz, con esto que recogí por lo menos recuperé la inversión.
Y eso te da un sentido de seguridad. Sabes, con el principio de primicias, es como si Dios nos dijera: no quiero que su seguridad se base en lo que pueden retener. Quiero que reconozcan que todo lo que reciben, yo se los doy. Y quiero que su sentido de seguridad esté en lo que yo les daré. Es decir, si me entregan los primeros frutos, yo guardaré el resto de la cosecha para ustedes. Y aquí viene entonces esta pregunta. Jericó y los metales preciosos y los metales valiosos fueron dedicados al Señor. Era la primera ciudad conquistada, era el primer botín que obtenían. ¿Estás dedicando lo primero y lo mejor de tu vida a Dios? En este año 2020 que apenas comienza, dime, ¿cuáles son los primeros frutos de tu esfuerzo? ¿Cuáles son los primeros frutos que estás cosechando? ¿Los dedicarás al Señor? ¿Los dedicarás también como un acto de fe? Fe que dice: todo lo que tengo te pertenece. Mi confianza está puesta en ti, no en lo que puedo retener. Mi confianza está puesta en que tú guardarás mis cosechas, los frutos de mi esfuerzo, para el resto del año. Piensa, ¿qué significará para ti aplicar el principio de primicias? Quiero que estés de pie. Vamos a tomar un tiempo de oración. Cierra tus ojos y piensa entonces en estas preguntas que surgen cuando nos adentramos en esta historia maravillosa de lo que Dios hizo a favor de esa generación de Israel que cruzó el Jordán y cómo les entregó a Jericó y todo, pero cómo luego ellos dedicaron Jericó en sus escombros y todo lo que era precioso allí al Señor y a su servicio. ¿Estás dispuesto a exponerte a la burla y al peligro por tus convicciones? ¿Qué promesas has disfrutado debido a tu obediencia? ¿De qué maneras Dios te ha mostrado su fidelidad en medio de la destrucción? Porque tú le has honrado, debido a la honra que le has dado. ¿Estás dedicando lo primero y lo mejor de tu vida para Dios? ¿Estás aplicando ese principio de primicias en tu vida práctica? Vamos a levantar nuestras manos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar juntos. Señor, gracias por enseñarnos hoy. Gracias por enseñarnos hoy. Mi Dios amado, te pedimos, cuando llegue el tiempo de exponer nuestras convicciones, de plantear nuestras convicciones, de caminar en tu plan, a pesar de la burla y el peligro que podamos sufrir, necesitamos de ti, de la seguridad que traes, de la valentía que colocas en nuestro corazón para seguir caminando en fe. Señor y Dios, ayúdame a recordar esas promesas que hoy disfruto debido a que un día decidí obedecer en mi familia, en mis negocios, en lo que emprendo, inclusive en mi deseo de servirte a ti, en lo que estoy haciendo para servirte a ti. Mi Dios amado, ayúdame y enséñame cada día que tú, mi Dios, me vas a guardar en el tiempo de la destrucción, porque he decidido honrarte, porque he decidido creer en ti, porque he decidido caminar en integridad delante de ti, Señor, y delante de otros. Tú me guardarás. Y mi Dios, hoy dedico lo primero y lo mejor de mi vida para ti. Puedes decírselo: lo primero y lo mejor de mi vida
para ti. Este 2020 comienzo dándote mis primicias, con alegría en mi corazón, reconociendo que tú eres el dueño de todo en mi vida y que tú guardarás las cosechas de este año y proveerás para mí, para los míos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande.